Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, la señal que dice la Biblia, que estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios. Mi pregunta es, ¿era prioridad para la iglesia primitiva o en este tiempo también es para la iglesia? No era una prioridad para la iglesia primitiva, sino que es una prioridad para el cristianismo en toda la historia. Porque si usted mira bien el texto, va proyectado al futuro. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Está hablando de la misión de la iglesia. ¿Ya? Ahora, una vez que la persona cree y se bautiza, dice la Biblia, es salvo. Y luego que es salvo, vienen un sinnúmero de señales. Entre ellas, echar fuera demonios, que es la primer señal que Jesús hace saber a sus discípulos que tendrán, porque pues es obvio, se enfrentaban a un mundo lleno de situaciones adversas, que igualmente no es diferente hoy, cuando los cristianos creen al evangelio. De inmediato tienen que enfrentar situaciones que son bastante complejas, que posiblemente no tengan las mismas expresiones en el manejo que el diablo hace en la vida de los hombres, pero que de alguna forma sí el ser humano es afectado o influenciado por el mal, y que el cristiano, una vez que crea el evangelio y se bautiza, pues recibe el poder suficiente como para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, poner las manos sobre los enfermos, y dice, y sanarán. Son las herramientas que Dios le está dando a los discípulos para que inicien el ministerio que tenía una finalidad, llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces Dios lo que está haciendo es dar unas herramientas para que el cristiano, al enfrentar esos grandes desafíos, entienda que no está solo, que va con una investidura dada por Dios. Amén. Sigamos. Hermano Carlos. Nos preguntan desde Chile, hermano Carlos, ¿a dónde van las personas cuando mueren en el Señor y cuando mueren en pecado? Mi hijo me preguntó y no supe qué responder porque él cree que va al infierno y yo creo que no. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que nadie ha ido al infierno de manera definitiva, nadie ha ido al cielo. Amén. Recuerde que el cielo es un proyecto de Dios y el infierno es un proyecto de Dios. El infierno como tal es la cárcel para los demonios. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 25 del verso 31 en lo adelante. La Biblia dice que está preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Ya? Y allí también irán todos aquellos que no obedecen al evangelio. Con respecto al cielo, Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, nadie ha subido al cielo. Entonces vienen los interrogantes como el que ha hecho el niño. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Dónde van? La respuesta es sencilla. Vamos a tener cuidado al leer la Escritura y buscar entender lo que allí se dice. Entonces, según dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses, el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si usted mira, va a encontrar tres cosas muy interesantes en ese ser integral que es el hombre: espíritu, cuerpo y alma, o alma, espíritu y cuerpo. El orden no afecta el resultado.
Entonces aquí lo que tenemos es que pensar, ¿de qué está hablando la Escritura? Entonces cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando del vehículo. Cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando del combustible que hace mover ese vehículo. Y cuando hablamos del alma, estamos haciendo mención de la facultad o capacidad que hace que el hombre pueda establecer las diferencias entre el bien y el mal. Entonces, cuando el hombre muere, sencillamente lo que pasa es que se cumple lo que está escrito en el libro de Job, capítulo 14, cuando dice que Dios le ha puesto límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Y sigue diciendo que hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él, pero que si Dios lo abandona, el hombre dejará de ser. Eso lo que está diciendo es sencillo, que usted y yo nos movemos porque el hálito de vida, el hálito, el Espíritu de Dios que colocó en el hombre desde el principio, está en el hombre. El día que Dios reclame ese hálito, el hombre, entonces, refiriéndonos a lo humano, deja de ser. Entonces se cumple lo que dice Salomón: el cuerpo vaya a la tierra, al polvo de donde fue tomado, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está refiriéndose a la parte material que fue tomada de la tierra, esa vuelve a la tierra, es decir, el vehículo en el cual usted y yo nos movemos, que es esta materia. El hálito de vida que Dios nos dio va a Dios porque es de Dios, porque es Dios mismo en su espíritu que ha hecho posible que el hombre viva. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de aquel ser inmaterial que es la facultad o la capacidad que Dios ha colocado en este vehículo para que el hombre en sí pueda tomar decisiones. Entonces el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios, me refiero al hálito de vida, y el alma como tal es la que va al seno de Abraham o la que va al Seol, como lo dice el Evangelio de Lucas. Entiéndase que cuando la Biblia habla del seno de Abraham, no está hablando de que el hombre muere y de una vez llega al cielo, porque usted sabe que según la carta a los Hebreos capítulo 11, los dos últimos textos le dicen que los cristianos y todos aquellos hombres y mujeres que obedecieron a Dios no recibieron lo merecido, porque Dios tenía previsto algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que aquellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, refiriéndose a que el día que el Señor venga, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y los cristianos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ese evento todavía no se ha dado, por eso nadie ha subido al cielo, excepto el Señor Jesús. Entonces, el seno de Abraham es un estado. Es decir, cuando el hombre parte, se va consciente de que es salvo. Se va con la paz y la plena certeza de que valió la pena haber vivido el cristianismo. No tiene preocupación ni ninguna incertidumbre al partir con respecto a su eternidad. Y de igual manera sucede con aquel que no obedeció al Evangelio. Desde que se va de aquí, sabe lo que le espera. Recuerde que cuando el hombre cierra los ojos a este mundo físico, material, los abre al espiritual, y entonces se enfrenta desde que se va de aquí al juicio que le espera. No olvide que el morir aquí es como un leve dormir. Usted se acuesta y cuando abre los ojos ya es de día. Si se acostó en plena paz, usted pasó la noche de una manera agradable, sin tormentos, sin pesadillas, sin angustias, sin afanes.
Si se acostó con la conciencia llena de dificultades, llena de culpabilidades, pues su sueño no será saludable y entonces vas a pasar pesadillas. Pues así sucede en este caso. Cuando yo me voy con Dios, es como cuando me acuesto en paz y duermo tranquilo, y puedo decir como el salmista: me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero si me muero sin Dios, lleno de pecados, lleno de problemas, pues me voy con esa incertidumbre, y cuando despierte, es decir, llegue la resurrección, sencillamente seguiré el turno, pero de manera definitiva y eterna. La condenación. Sigamos. Amén. Pastor, ¿qué opina de los jóvenes que se graban bailando en las iglesias y luego lo suben a TikTok? Pues me parece muy triste, y aprovecho la oportunidad para decir de una manera muy, ¿cómo decir? Desde dos puntos de vista. Uno, el bíblico, que creo que es el más importante. Bíblicamente, según dice Juan en su carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, desde el punto de vista bíblico, ningún cristiano está llamado a satisfacer sus deseos exteriorizándolos de esa manera, y mucho más haciéndolo dentro del lugar que se considera de culto, donde las personas llegan con el deseo de oír el mensaje, de ser salvos, de ser sanos, de ser libres, y se encuentran con un baile. Eso no tiene sentido. Entonces, desde el punto de vista bíblico, no está bien. El lugar de reunión debe de ser para que se cumpla la misión con la cual o para la cual fue hecho. Usted recordará que un día Jesús entró al lugar de reunión, que la Biblia le llama templo, y cuando vio todo el desorden que había, dice que se ha enojado, ha tomado un látigo y ha sacado a todos aquellos que están haciendo lo contrario a lo que se debe de hacer allí, y les ha dejado claro que la casa donde se adora a Dios es casa de oración y no se puede convertir en otra cosa. Los cristianos debemos de entender que los salones de predicación no son directorios políticos, ni es una taberna. Hoy es muy desafortunado que vemos iglesias donde los cristianos, comenzando desde su pastor, creen que es una taberna, y entonces, para distraer a los jóvenes, para hacer de que no se vayan de la iglesia, los enredan con expresiones que definitivamente nada tienen que ver con el cristianismo. La gente debe estar en Cristo y en la iglesia por la predicación del evangelio, y no por el cambio de luces, o por los salones en oscuridad, o por pinturas macabras que colocan en los escenarios para tratar de llamar la atención a quienes allí asisten. Es desafortunado que ese fenómeno se esté dando. Realmente, bíblicamente no existe un texto que avale dichos comportamientos, y mucho menos que avale un baile o una presunta danza movida por la carne y el ritmo, y que aparte de eso lo suban a las redes sociales. Eso lo único que hace es poner que el mensaje de Dios, el evangelio, caiga en vituperio. Por eso es que uno entra a las redes sociales y no encuentra sino cuestionamientos, porque la gente no está mirando el evangelio como lo que es, sino que miran ese aspecto que es el resultado de la carne y que en consecuencia afecta la imagen de lo que nosotros creemos y predicamos. Ahora, si me preguntan desde mi punto de vista como pastor, donde yo sea pastor,
no permitiré por ninguna causa escenarios como una taberna para predicar el evangelio. Eso no pasará donde yo sea pastor. Estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Amén. Cada uno será responsable ante Dios. Pero que si está bien que lo haga, no está mal. Realmente no existe un fundamento bíblico que avale que los cristianos hagan bailes en los salones o danzas y las suban a las redes sociales. Pues lo único que están haciendo es poner en vituperio el mensaje de Dios. Pastor, hay una pregunta, bueno, dice, ¿por qué en la creación era la tarde y la mañana y el día siguiente y ya no es así? Bueno, eso sí tendríamos... No entiendo la pregunta, la verdad. Yo tampoco la entiendo mucho, pero el que mejor le puede dar esa respuesta es Dios, que lo decidió así, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ahí sí, complicado. Sigamos. Pastor, tenemos una pregunta desde Radio Pub. Dice, en Génesis 3:22, el Señor, ¿por qué dice al hombre que es como nosotros? Cuando dice nosotros, ¿a qué se refiere? Se refiere, a ver, vamos por partes. Lo primero que vamos a tener en cuenta con el Génesis es que el Génesis fue escrito, si usted no sabía, el Génesis fue escrito 2600 años después del Génesis. ¿Cómo le pareció esa respuesta? Es decir, 1450 años antes de Cristo. Ya habían transcurrido más de 2500, 600 años cuando se escribió el Génesis. Entonces surge el otro interrogante. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, de la manera que Dios le reveló a Juan lo que sería el fin de los tiempos, Dios le reveló a Moisés lo que sucedió en el pasado, para que dejara plasmado en el Génesis el origen de todas las cosas. 2. Como ya hay civilizaciones no pequeñas, es muy importante que se comprenda que los plurales en el Génesis y en la Biblia están relacionados con el término Elohim, que es el que aparece en el versículo 1 del capítulo 1, y que según el mismo doctor Escobiel dice que es un plural en su expresión, pero es un singular en su contenido. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que no solamente el verso 22 habla de un plural. Si lees el verso 26 del capítulo 1, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Ese es otro plural. Y si lees más adelante, descubres, y dijo Dios, descendamos y confundamos. Entonces, los plurales en el Génesis tienen una razón, un origen, una causa, y es que se daba a los militares como también a los diferentes órdenes sacerdotales, y que para el momento que se da el texto, lo que hace el escritor es tomar esas figuras para mostrar al lector de la Biblia de hoy lo que representaban aquellas diferentes corrientes frente a la verdadera corriente que buscaba Moisés presentar. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre, muchos piensan que se estaba refiriendo a la Trinidad, por ejemplo. Sin embargo, encuentra la respuesta clara en el verso 27, y Dios hizo al hombre. ¿Qué buscaba entonces el escritor consagrado con dejar el texto escrito? 1, que mientras las diversas civilizaciones requerían de cualquier cantidad de ayudantes para llevar a cabo un proyecto, el Dios de Moisés solamente podía él hacerlo.
Y por eso mientras el verso 26 lo plantea desde la cosmovisión del común de la sociedad de su tiempo, el verso 27 lo plantea desde la cosmovisión del hombre de Dios que tiene la revelación acerca de quién hizo al hombre. Amén. Pastor, hay una pregunta que me parece muy interesante en este tiempo porque dice, pastor, tengo una pregunta, si una mujer se le niega al esposo en la intimidad, ¿es pecado a pesar de entrar en un divorcio? O sea, se divorciaron. Pues no sé, yo pienso no, eso que... es lo que está diciendo sí. ahí. Eso es lo que da a entender. Sí, es así el señor textualmente. Pepe se divorció de la señora Lola. Y un día cualquiera el señor Pepe, después de divorciado, viene a buscar intimidad con la señora Lola. Pues claro que es un pecado porque legalmente ya están separados. Y si a ella se diera la pretensión del señor Pepe, está pecando, estaría cometiendo fornicación. ¿Y sí, no será que la pregunta es que están en el proceso de divorcio, pero no se han divorciado todavía? Por eso la leí textualmente, porque hay que entenderla de las dos maneras. Si es una pareja normal, que no se hayan divorciado, de todas maneras está mal ella negársele a él la intimidad. No, es que si está casada... Pero si están en proceso de divorcio, todavía están casados. Pues no sé, ya el problema es entre ellos dos ahí. Pero si ya se divorciaron, claro, no pueden. No, es que ahí hay tres cosas exacto, muy importantes. La primera, si están legalmente casados, exacto, y ella se le niega a su esposo, no está bien. No está bien, porque Primera de Corintios, capítulo 7, sí, dice que el hombre debe cumplir con su deber conyugal con la mujer, y así la mujer debe cumplir con su marido, y explica, porque el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y así la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser en un mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Estamos hablando de la pareja que está casada. 2. Si está en un proyecto de divorcio. Sí, porque dice, a pesar de entrar en un divorcio, como que están en proceso de... Si están en el proceso de divorcio, yo le recomendaría a la pareja que aprovechen ese momento al máximo para que se reconcilien y no se dé el divorcio. Porque mientras no se haya dado el divorcio, están legalmente casados. Y si se busca intimidad, lo que debe de hacer ese hombre o esa mujer es dar la medida de tal forma que lo deje marcado o la deje marcada a tal estado que llegue a la conclusión: no vale la pena el divorcio. Aquí lo tengo todo, aquí estoy bien. Y él o ella deben de hacerse la meta de corregir lo que tengan que corregir, reconocer lo que tengan que reconocer, perder lo que tengan que perder, en aras de consolidar esa relación. Pero si ya se han divorciado. Pero si ya se han divorciado, entonces ahí sí no puede haber intimidad. Yo creo que es muy buena esa respuesta, pastor, porque hay gente que se han divorciado, parejas que se han divorciado y tienen sus encuentros amorosos. No, después de divorciados. Están cometiendo adulterio. Exacto. No puede haber sexo en una pareja de divorciados. De la única forma que puede hacerlo es que vuelvan a casarse. ¿Ya? Exacto, sí. Mientras no se hayan casado, será simplemente una unión libre, y eso ya lo leemos en la carta a los Hebreos: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, a manera resumida, si están legalmente casados, ella no puede negarse ni él puede negarse. Si están en el proceso para divorciarse, lo que tienen que aprovechar es ese momento, buscar reconciliación, para que exista una verdadera reconciliación. Y si ya están divorciados, lo que tienen que buscar es casarse antes de acceder a intimidad, porque el día que lo hagan estarán pecando contra Dios. Amén. Sigamos.
Pregunta desde Kennedy Gospel Radio en YouTube. Dice, mi pregunta es, ¿los apóstoles guardaron el día de reposo? En el orden bíblico, es muy importante que tengan en cuenta el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Que tengan en cuenta el libro de Oseas, capítulo 2, verso 10. Que tengan en cuenta Isaías, capítulo 1, del verso, creo que 6 en lo adelante. Y que tengan en cuenta lo que está escrito en el capítulo 2, el verso 16 de la carta de Pablo a los Colosenses. Hago mención de todos estos pasajes porque en la medida que los creyentes lo lean, entonces van a descubrir que desde el Antiguo Testamento Dios dejó ver con claridad que el sábado carece de sentido cuando se toma desde el punto de vista espiritual o religioso. Ya es importante que se tenga en cuenta que habían 4 clases de sábado, y es el sábado de Dios, el sábado de la tierra, el sábado del hombre y el sábado del cristiano. Y alguien dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, cuando lees Génesis descubres, y terminó Dios la obra y descansó el día séptimo. Es el sábado de Dios. Luego Dios reglamenta el sábado como una ley social para el hombre. Es decir, el hombre vive empeñado en tener, en alcanzar, en lograr, a tal estado que cuando lo logra ya no puede disfrutar lo que logró porque pasó hambre, se abstuvo de tantas cosas, entregó demasiado y entonces no puede disfrutar la vida. Dios establece el sábado como una ley social para el hombre. El sábado de la tierra estaba relacionado con los 6 años que se debía de trabajar y dejarse un año que se llamaba el año sabático, en el cual no se podía extraer ni hacer absolutamente nada para que la tierra recuperase su fuerza y todo lo necesario a fin de que cuando se volviese a cultivar, el labrador de la tierra encontrase buenas cosechas. Y el sábado del pueblo de Dios, que es el que menciona el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28, y es el que menciona el capítulo 2 y 3 de la carta a los Hebreos, donde hace alusión acerca de que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y aclara de que cuando dice lo hay, es porque no habían entrado en él. Refiriéndose el escritor consagrado a que las personas obtienen el verdadero reposo cuando vienen a Jesús, como dice San Mateo, capítulo 11, verso 28. Pero cuando las personas conocen esa verdad y siguen su vida sin entender, o mejor, sin poner en práctica lo que Dios les ofrece, entonces ese creyente ha dejado de alcanzar el reposo. Cuando cité los pasajes, lo que busco es que usted se informe bíblicamente en aspectos tales como: 1. El sábado no es la solución para el problema del hombre. No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, lunas nuevas, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras solemnidades y vuestras lunas nuevas y días de reposo, los tiene aborrecidos mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso le dice a usted que a Dios no le agradaban aquellas prácticas, pues el pueblo vivía lejos de la enseñanza divina. Cuando lees Oseas, capítulo 2, el verso 11, textualmente leemos: haré cesar sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo. Dice Dios, las haré cesar, terminarán. Cuando leemos San Mateo capítulo 11, encontramos: vengan a mí
los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. Y cuando leemos la carta a los Colosenses, Pablo exhorta a la iglesia en Colosas en el sentido de que no se dejen engañar ni afectar la conciencia de aquellos que promueven las festividades judías, entre ellas el día sábado. Por eso él dice: nadie os juzgue en comida ni bebida, ni lunas nuevas, ni días de reposo. Todo lo cual era sombra de lo que habría de venir, refiriéndose que aquellas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, todas fueron cumplidas en Cristo. Por eso, si alguien quiere guardar de verdad el sábado, lo que tiene que acudir es a Jesús, porque Jesús es el verdadero sábado de los cristianos. Ahora, que si los discípulos lo guardaron, el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo le enseña a usted que ellos fueron cuestionados por los fariseos porque no hacían lo que hacían los fariseos en el día sábado. Y entonces Jesús les da una enseñanza muy importante. Es sencilla, les dice: ¿cuál de ustedes, si su buey se cae en una zanja un día sábado, no va a rescatarla? La respuesta: claro, hay que ir a rescatarla. Bueno, y no vale más, este hombre enseguida le ha sanado la mano que la tenía seca. Y cuando censuran a los discípulos porque recogen espigas y comen el día sábado y los cuestionan, Jesús les dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Él dice que si entendieran la filosofía de la venida de Jesús, no estarían condenando a aquellos que disfrutan de determinada actividad u alimento en un día sábado. Por eso él dice que no condenen a los inocentes, porque no existe el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y concluye diciéndoles: he aquí uno mayor que el sábado, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Es decir, es el verdadero descanso donde los hombres pueden venir a refugiarse, a descansar, no solo de las faenas que tengan que ver con aquellas cosas que producen fatiga, sino con lo más serio, el cansancio del alma. Amén. Pastor, hay una persona que vive en el extranjero, no es creyente del Evangelio, es inconversa. Cada mes manda el diezmo. Entonces la hermana pregunta: ¿yo puedo dar ese diezmo en diferentes iglesias cada mes? No, el diezmo se da en el lugar donde usted asiste. No, es una persona inconversa. Yo entiendo. Le envía el diezmo cada mes a ella para que haga el favor y lo lleve a la iglesia. Entonces la pregunta es si ella lo puede dar en la misma iglesia o en diferentes iglesias. Ella debe darlo en la iglesia donde ella asiste. ¿Ya? A ver, el señor, yo qué sé, Pepe está en Australia, no es convertido, pero él cree que diezmar es un deber. Entonces me manda los diezmos a mí, sí, que soy creyente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Kennedy. ¿Ya? No soy el pastor, ¿soy qué? Creyente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Como yo asisto aquí en la iglesia, aquí es donde yo debo de dar esos diezmos. Amén. Carlos, ¿tienes otra pregunta? Hay dos preguntas relacionadas al mismo tema. Dice, y está relacionada a la respuesta que usted dio reciente. Dice: si una pareja en la que ella es cristiana y el esposo no, y él le es infiel, ¿ella le puede negar en la intimidad? ¿Está haciendo mal? ¿O hace mal aceptándolo? No hace mal aceptándolo. Hace mal no aceptándolo. Ella lo que tiene que tomar es medidas de prevención. No sea que en un momento de intimidad, pues el hombre que va a cualquier parte y hace lo que quiere, puede venir enfermo y causarle problemas de salud.
el deber de ella es atender a su marido, pero tal vez por lo que está dolida por la infidelidad. ¿Cómo dijo? Tal vez por lo que está dolida por la infidelidad. No, pues yo lo que entiendo es que si hace mal aceptándolo sabiendo que es infiel, pienso de que ella debería de sentarse con él y motivarlo a que tome una decisión, ¿ya? Bien. Pero mientras él la busque y ella consienta en tener intimidad con él, en ninguna manera ella estará haciendo mal. Amén. Dice, hermano Carlos, hay un hombre que fue bautizado, casado por la iglesia, se le acabó el matrimonio porque él falló. Conoció a otra mujer no creyente, tiene 3 hijos pequeños, ahora volvió a la iglesia y ella conoce de Dios, quieren la salvación. ¿Ahí qué pueden hacer? La salvación pertenece a Dios. Es algo que resuelve, que Dios resolvió en Cristo. Y al hombre le corresponde acogerse a la propuesta divina. O sea, mi salvación, sé que esto va a sonar raro, no depende de lo que Dios va a hacer, porque lo que se necesitaba para mi salvación ya fue hecho. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Aquí depende de mi decisión, si yo decido o no. Ahora, con respecto al problema que tiene la persona y que según dice fue creyente, él lo que debe de hacer es acudir al tribunal eclesiástico de su distrito para que le resuelva la dificultad en el campo eclesial, porque hay que establecer la diferencia. 1. ¿Qué pasa con mi vida en relación con Dios? ¿Y qué pasa con mi vida en relación a la iglesia? Aunque parezca raro, son diferentes, porque una cosa es la reglamentación que tiene la iglesia a causa del fenómeno que aparece y que tuvo origen en el tiempo de Moisés, y él buscó dar una salida, que luego vienen a Jesús y él da otra salida basada en el mismo pensamiento de Moisés, y que hoy la iglesia, basado en ese contexto bíblico, muestra una posible solución. Entonces, la iglesia busca que el creyente pueda tener la certeza de que está haciendo bien o está haciendo mal. Y para eso ha establecido un tribunal eclesiástico en cada distrito y un tribunal superior a nivel nacional, buscando con ello que en el tribunal de primera instancia se estudie su caso, ellos emitan un concepto que puede ser favorable o desfavorable. Ya esta persona debería de acudir al tribunal eclesiástico de su distrito, expresar, reunir todo lo que el tribunal le demanda, y ellos estudiarán su caso y al final emitirán un concepto que después que usted lo reciba tiene 2 opciones. Si le fallan o le dan el concepto favorable, querrá decir que usted no perderá ninguno de sus derechos eclesiales. En caso de que le salga desfavorable, querrá decir que no tendrá los derechos que le confiere la iglesia. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, que si le sale favorable, podrá aspirar a un nuevo matrimonio y que se le hagan su ceremonia en la iglesia, y que pueda desempeñar algunas actividades dentro de la comunidad. En el caso de Colombia no podrá ser pastor. En otros países sí es posible. En Colombia la reglamentación no lo permite. En caso de que le salga desfavorable, no podrá hacerle ningún pastor ceremonia
y no tendrá ninguno de los derechos que le confiere la iglesia en el campo del servicio de carácter administrativo, como líderes, ya sea de evangelismo, misiones, Dorcas, educación cristiana, diaconado y otros. Entonces la persona lo que debe de hacer es acudir al tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico le defina su situación. Pastor, referente al mismo tema, preguntan, si yo me caso por la iglesia, me separo, legalmente me divorcio, ¿será que me puedo volver a casar con la misma persona? Si con el paso del tiempo nos reconciliamos, ¿me puedo volver a casar con la misma persona? Claro que sí, se puede volver a casar con la misma persona. De hecho, hay parejas que se divorciaron en el pasado por alguna circunstancia y después de rodar se dieron cuenta que habían tomado una decisión equivocada, se han encontrado y han tomado la decisión de volver a unir sus vidas y han buscado la ayuda de su pastor, la orientación y de su iglesia, y han vuelto a casarse ante el Estado, y su pastor ha vuelto a orar por ellos. Hoy tienen una familia bonita y están funcionando. Amén. Pregunta desde Ecuador. ¿Por qué cuando Caín mató a Abel y fue separado, se encontró con muchas personas si se supone que eran únicos hijos? La persona no ha leído el capítulo 5. Yo le recomiendo que se lea el capítulo 5 del Génesis y ahí encuentra las personas que usted está interesado en saber quiénes eran. Si lees bien el capítulo 5, te lo va a explicar por completo. Las otras personas que encontró Caín sencillamente están relacionadas con sus propios hermanos. Recuerden que la regulación con respecto a el pecado viene a aparecer en el Éxodo capítulo 20. Hasta el Éxodo capítulo 20 la gente se reproducía entre ellos, hermanos con hermanos, todos tenían una filosofía: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando ya hubo suficientemente gente en el mundo, entonces viene la ley que regula el comportamiento del hombre acerca de esa materia relacionada con la sexualidad. Pastor, ¿cuáles son esas falsas doctrinas que habla San Judas? Para el tiempo en que se da la carta, había cualquier cantidad de falsas doctrinas desde el pensamiento apostólico. Es importante también aclarar que la carta de Judas no la escribió Judas el apóstol, sino Judas, el hermano del Señor, que es el que menciona San Mateo, capítulo 13, del verso 53 en lo adelante. ¿Qué era una falsa doctrina para Jesús? La doctrina de los fariseos. ¿Por qué era falsa esa doctrina? ¿La ley no era verdad? Sí, pero los fariseos habían inventado leyes que habían desplazado la ley de Dios. A eso es a lo que Jesús le llama la levadura de los fariseos. Aparte de eso, para el tiempo que se da la carta, como también las cartas de Pablo, de Pedro y todas las cartas, ya había una iglesia creciente y se habían levantado dentro de las comunidades cristianas diferentes tendencias con respecto a la salvación, a la deidad, al Espíritu Santo, a la resurrección de Jesús. Prueba de eso, usted va a encontrar 1 Corintios 15, cómo Pablo defiende la doctrina de la resurrección. Va a encontrar en la carta a los Hebreos cómo el escritor defiende la obra de Cristo por encima del pacto mosaico, mostrando a Jesús como superior al universo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todos los rituales.
Entonces, a esas cosas que quisieron introducir dentro del cristianismo, que estaban fuera de los postulados cristocéntricos y apostólicos, es a lo que la Biblia le llama falsas doctrinas, de las cuales habló Pedro en su carta cuando dijo: así como hubo falsos profetas en el pueblo, así se levantará dentro de vosotros falsos maestros. Pablo exhorta a Timoteo en el sentido de la urgente necesidad de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y explica la razón: porque se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En razón a ese surgimiento de falsas enseñanzas acordes a las concupiscencias y a sus malos deseos, es que Pablo dice que hay que presentar la sana doctrina. Y esas falsas enseñanzas son todas aquellas que van en contra de lo que el evangelio enseña desde el momento que Jesús hace su aparición hasta el día de hoy. Amén. Hago la última, yo creo. ¿Por qué Jesús y sus apóstoles no diezmaron ni enseñaron que es un deber para nosotros los gentiles? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo si ellos no lo hicieron? Ellos no lo enseñaron porque ellos sabían que era un deber. Usted no lo hace porque no le ha dado el valor a Dios de la manera que ellos se lo dieron. Lo que pasa es que cuando la salvación de uno vale 10 pesos de 100, entonces definitivamente su Dios es muy pequeño. Pastor, ¿por qué cuando Satanás tentó a Jesús le hablaba como si no supiera que Jesucristo es el mismo Dios? Claro, es que el diablo no sabía que Jesucristo era Dios. El diablo miró a Jesús como un hombre. Si lees el capítulo 4 del Evangelio, según San Mateo, vas a encontrar que Jesús lo coloca en su sitio. Y lo coloca porque Satanás solamente lo mira como un hombre. Mire lo que le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Si eres el Hijo de Dios y estás interesado en recuperar, en tener el privilegio del hombre, pues yo te lo voy a dar todo, pero tienes que adorarme. Y ya usted mirará las 3 reacciones de Jesús acerca de la propuesta de aquel ignorante Satanás con respecto a lo que representaba o era Jesús. Jesús lo ha puesto en su sitio diciéndole: al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Lamento decirles que el tiempo se fue.